Pareciera que este día, jueves 25 de noviembre, día por cierto de Thanksgiving Day en los Estados Unidos, felicidades a todos los que lo celebran, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que como tema cultural, pero sobre todo bicultural que es, pues ya lo celebran por igual los que son norteamericanos de toda la vida y los que son los nuevos ciudadanos o residentes o gente que trabaja y vive todos los días con su esfuerzo, como los paisanos, que esperemos pronto tengan sus papeles y su regularización, que festejen el día de hoy, el Thanksgiving Day, un festejo muy equivalente a la cena de Navidad que tenemos los mexicanos o muchos otros países latinoamericanos, incluso europeos, y en muchas partes del mundo. Pero sabemos que es un gran día. Es un gran día y por ello, como es el día de dar gracias, que es lo que significa Thanksgiving Day, pues damos gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a las circunstancias que permiten tener salud, a veces tener trabajo, no todos pueden decir eso, pero la gran mayoría sí. Tener alimento, tener cobijo, tener vivienda, tener la posibilidad de superarse, tener la posibilidad de vivir el sueño, de ser mejores, de aspirar a tener una mejor vida, aunque tengan que estar fuera de su país, me refiero a los paisanos concretamente, a quienes les mando un cariñoso abrazo y todos mis respetos y reconocimientos, porque lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo, son todos unos héroes para la patria mexicana, aunque estén en los Estados Unidos, porque sabemos no solo que trabajan, se ganan la vida, salen adelante, son gente de bien, sino que aparte apoyan a dos cosas. Por un lado, a la economía de México, creo que todos lo saben, los paisanos me refiero, los mexicanos sí lo sabemos, que el envío de remesas a México es uno de los 4 pilares de los que se sostiene la economía de México. Es tan grande la aportación que hacen ustedes, queridos hermanos paisanos, que radican en los Estados Unidos, en Canadá fundamentalmente, y que mandan su dinero directo a sus familiares sin intervención del gobierno ni nadie, para que sobrevivan, para que vivan, para que tengan la manera de salir adelante ante la falta de empleos, ante la falta de apoyos, ante lo que vivimos en muchas comunidades y en muchos estados de la República Mexicana. Son ustedes quienes están sacando adelante la economía de México. Pero también lo hacen, sabemos, de corazón, con gran sentimiento y con una gran responsabilidad, con una friega que se pegan levantándose de madrugada y acostándose de noche. En términos de pandemia y antes de la pandemia y durante muchos años, sabemos que son ustedes los que han logrado consolidar un híbrido en la economía mexicana. Sin ustedes, estaríamos ya en una gran quiebra financiera y en una debacle económica que parece no tener fin. Y es de lo que quiero explicar el día de hoy con lo que está sucediendo. No hay otro tema en las radios nacionales, en las televisoras nacionales, en los medios de comunicación escritos, en los portales digitales. No hay otro tema más que la designación atípica, rara, extraña que el presidente de la República está haciendo de una propuesta de quien era la subsecretaria de egresos de su gobierno, con pocos años en el cargo, para ocupar nada más y nada menos la titularidad del Banco de México. El Banco de México, no crea usted que es un banco común y corriente en el que usted entra y cambia un cheque, le dan su dinero o deposita sus ahorros. El Banco de México tiene otra función fundamental
de regular los factores generales de la economía mexicana y de ser el guardián, básicamente, del proceso de inflación que pueda tener el país en su economía, pero aparte de buscar equilibrar y controlar la inflación hasta donde sea posible, su gran misión es mantener la estabilidad monetaria de México, particularmente el peso frente al dólar. Y en este momento estamos viviendo todo un debate, toda una discusión por unos virajes extraños que se dieron desde Palacio Nacional, donde ya se había anunciado que el anterior secretario de Hacienda, aquel que ponía la carita así de... así como que estaba totalmente asustado cuando lo nombraron como secretario de Hacienda, cuando renunció el primer secretario de Hacienda, por no estar de acuerdo con el presidente de la República en cómo estaba presentando la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, dijo, no estoy de acuerdo, está mal esto, no funciona la economía así, y que renunció al cargo. Y por cierto, es ahora uno de los críticos, muy centrado, por cierto, una persona muy mayor, pero muy centrado y muy preparado, es uno de los críticos importantísimos porque públicamente lo dice una y otra vez, de que las cosas en la economía desde el gobierno no se están manejando apropiadamente. Y entonces en su lugar entró Arturo Herrera, ese el que le digo que hizo la carita y que le sacaron muchos memes y que parecía que estaba espantado. Pues cómo no iba a estar si estaba viendo los truenos del pobre hombre. Y luego lo sacan y le dicen, mijito, don Arturito, porque además así le dijo el presidente, don Arturito, lo voy a proponer para que sea el gobernador del Banco de México. Pues el amigo se fue feliz, estuvo algunos días o meses en su casa por ahí, festejando, a lo mejor es de los que tenía el pavo listo para el día de hoy. Y resulta que lástima, Margarito, el día de ayer, ni siquiera le avisaron, yo creo, ni siquiera le avisaron, pero tú no vas a ser, mijito. Fíjate que va a ser Victoria Rodríguez, la subsecretaria de egresos, que tiene creo 2 años o 3 años en el cargo. Para ser gobernador del Banco de México se requiere 5 años de experiencia en cargos financieros, pero sobre todo monetarios. Y ella nunca ha estado en eso. Y hubo un gran debate en el Senado el día de ayer, y no se diga hoy en los medios de comunicación, que ha traspasado pues, las fronteras, definitivamente por varias razones. Porque México llegó a tener ya con datos oficiales, y ahora sí, nadie puede decir que tiene otros datos, datos del Banco de México y datos del INEGI, de que la inflación es la más grande de los últimos 20 años en nuestro país. Estaba escuchando, por ejemplo, a don Ángel García Lascurain, quien es el presidente del Instituto Mexicano de Empresas Financieras, el IMEF, quien decía, no hay optimismo, no tenemos razones para tener optimismo en la economía mexicana. La propuesta del presidente al Senado, que además en el Senado ya dijeron que la van a sacar fast track el martes porque tienen mayoría y les vale, así de sencillo. Dice que no cuenta con las cartas credenciales para dirigir el Banco de México. Carece de experiencia en el sector monetario y financiero, lo dice el Instituto Mexicano de Empresas Financieras. Dice qué grave y qué lamentable que quienes deben de calificar ese tipo de cosas ya te estén avisando aguas. Viene la inflación. La inflación ya es la más alta en 20 años, pero ahora viene la hiperinflación, o sea, una inflación incontrolable. La carestía usted ya la sabe, usted ya la ha visto, la ve en el supermercado, en los restaurantes, en la calle, en los servicios, ya no le alcanza el dinero como antes. La inestabilidad es tremenda, el riesgo para la inversión, el consumo ha disminuido, tanto por la pandemia como por falta de dinero. El ingreso per cápita de los mexicanos ha disminuido considerablemente y el riesgo de devaluación es inminente. Por eso, lo que le llaman las 3C, que siempre ha sido la fortaleza de la economía de cualquier país, pero particularmente la mexicana, se está despedazando, se está desmoronando. Certidumbre, confianza y credibilidad.
Y esto nos lleva, obviamente, a concluir que la economía en tiempos de pandemia agravó la crisis. La OCDE dice que el 46% es el número realmente del nivel de confianza en el gobierno en el manejo de la economía, algo que debe preocuparnos. Hay más de 22% de jóvenes que en el 2019, sin trabajo y sin estudiar por la pandemia también, se incrementó la tasa de mortalidad y la violencia familiar. La subocupación en México, es decir, trabajos de medio tiempo o por horas, es la más grande en los últimos años y se incrementó hasta 35%. Y de muertes, ni hablamos para llorar. Ahí sí hay otros datos. Los datos oficiales de la Secretaría de Salud hablan de menos de 300,000, los del INEGI de más de 400,000 y otros datos ya aseguran que hay más de 600,000 muertos por la pandemia. Pues ni hablar. Así de difícil el Día de Acción de Gracias para los mexicanos. Pues que tenga un buen día. Con estas noticias ni ganas dan de comer pavo ni de festejar, pero bueno, nosotros estamos en México. Gracias por escucharme. Hasta luego.